Cordial saludo, Brian. Buenas noches. Confirma si me escuchas. Zaira, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, profe, ¿cómo le va? Muchas gracias por tu puntualidad. Vamos a esperar unos minutos que lleguen los demás compañeros y el invitado para el día de hoy. ¿Listo? Tranquilo, profe, sí, señor.
Edilza Jaime, muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Angélica, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Amo la familia de Valenzuela, me salió tanto el corazón. Buenas noches, profe Jonathan, ¿cómo estás? Hola, profe Eusebio, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, profe, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos a dar unos minutitos que lleguen otros compañeros y comenzamos, ¿vale, profe? Muchas gracias. Listo, profe Eusebio, claro que sí.
Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este espacio web conference. Muchísimas gracias por su puntualidad. Y atendiendo a ella, pues creo que damos comienzo a este espacio de conversación de web conference de este curso. Pues bueno, me permito presentarme nuevamente. Como ya me habrán leído, soy Eusebio Lozano Herrera, licenciado en Humanidades de Lengua Castellana, magíster en Enseñanza de Lengua y Cultura Española, en Innovaciones Sociales también magíster de Uniminuto, y actualmente doctorando en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, con una amplia experiencia desde esta formación en educación superior virtual, pero también en educación superior presencial y pues en diversos niveles educativos. De verdad que es un placer enorme poderles acompañar y pues el día de hoy, sin más preámbulo, quisiera presentarles a un invitado, también el licenciado en Humanidades y Lengua Castellana, magíster en Estudios Literarios y doctorando en Educación de la Universidad del Rosario en Argentina. Él, pues bueno, ha aceptado esta invitación para venir a conversar con nosotros hoy un poco alrededor de la didáctica y un poco también este escenario de la educación virtual. Entonces, pues, más allá de conceptos teóricos, temáticos, creo que Jonathan Caicedo Girón nos estará contando un poco alrededor de su experiencia y de lo que ha sido también ser maestro desde la educación virtual. Él es coordinador en la Facultad de Educación en Uniminuto, ha sido también docente en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en este escenario de educación virtual y ha trabajado también en diferentes niveles educativos. Entonces, sin más ni más, Jonathan, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido y bueno, espero que disfrutemos esta conversación. Hola, profe Eusebio, muy buenas noches, espero que se encuentre muy bien. Gracias por la invitación. Por aquí vemos que Yadira activó su cámara. Yadira, buenas noches. Soris, todos los compañeros también me acompañan en estos momentos aquí. Una máster en educación, magíster en literatura, con la que tendremos la conversación y la idea es que se teja un diálogo pedagógico con relación a la didáctica y a qué se deja virtualmente. Entonces lo que vamos a hacer, muchachos, es tener una conversación, todos van a tomar apuntes si de repente algo les sirve por allí y bueno, se trata por lo menos de mover el pensamiento. Creo que esto es vital allí, de movilizar el pensamiento. Como lo decía el profe Eusebio, mi nombre es Jonathan Caicedo y aquí les voy a presentar a mi compañera con la que vamos a tener la conversación alrededor bueno, de este asunto tan importante que es la educación virtual y sobre todo en tiempos post-pandémicos. Entonces, mi profe Lady, te doy la bienvenida a la clase. Gracias, profe Jonathan. Buenas noches, mi nombre es Lady Valenzuela. Soy magíster en la enseñanza de la lengua y la literatura. Algo importante para abrir este foro de discusiones, de verdad para nosotros, ¿qué es didáctica como maestros? Es importante tener en cuenta que desde los primeros pinos educativos se habla de didáctica e innovación, pero realmente nosotros como profesores nos hemos puesto a pensar qué es didáctica y cómo esa didáctica tiene un impacto en los estudiantes. Entonces, digamos que desde ahí y partiendo desde una pregunta aparentemente sencilla y básica, podemos abrir este foro de discusión. Listo, entonces abramos, gracias, profe Lady, abramos esta discusión, muchachos, para que alguno de ustedes abra el micrófono, levante la manito y nos comenten para ustedes, así, a grosso modo, sin googlear ni nada, por lo menos Yadira, que nos comente su merced qué entiende por didáctica y sobre todo en ámbitos educativos, ¿cierto, Yadira? Entonces, bueno, vos que sos estudiante, que seguramente vas a ser profesional o lo sos, ¿qué pensás que es didáctica? ¿A qué te suena? Buenas noches, profe. Pues en la práctica docente es las estrategias que uno utiliza para dar una buena enseñanza y llegar a un aprendizaje asertivo. Pues considero eso. Excelente, estrategias. Angélica,
¿Qué piensas? Bueno, pues, ¿me escuchan? Hola. Sí, señora Hola. Angélica. Ah, Te estamos sí, que no me escuchando, escuchaban. Angélica. Pues yo realmente no soy docente, yo vengo de la rama de los audiovisuales. Entonces, digamos que para mí se ha sido como un poco complejo entender un poco la diferencia, digamos, entre pedagogía y didáctica, porque pues son unos términos que siento que lo manejan mejor los docentes. Pero, pues, a mi modo de ver, siento que es como la forma de hacer un poco más amena la clase y que el conocimiento se entienda de una manera más fácil. Listo, excelente. ¿Alguien más quiere de repente? Edilza, dale, tienes la palabra. Sí, profe, buenas noches, primero que Buenas todo para noches. todos. Para mí la didáctica son esas estrategias que yo puedo aplicar dentro del aula con el propósito de dar un saber más ameno, más creativo y sobre todo significativo, no tanto para ellos como para mí. Excelente. Todos estamos de acuerdo que la idea es que ese conocimiento no sea tan abrupto, que sea un poco más digerible, ¿cierto? Hay expresiones, muchachos, Dayana, Lady, hay expresiones tales como, escuchen esta falacia para que todos la tengan en cuenta, Mayra. Hay gente que dice que el conocimiento está en Google. ¿Sí han escuchado eso? Segunda expresión, el saber está en Google. Entonces, filosóficamente planteado eso, el conocimiento no está en Google, el saber no está en Google y ojalá este sea el primer aprendizaje de la clase. El conocimiento está en el sujeto, o sea, en nosotros. Es un proceso reflexivo de introspección. Lo que hay en Google es una serie de contenidos desmesurados, ¿cierto? En la que usted intenta buscar una serie de autores, una serie de conocimientos teóricos, pero el conocimiento es una cuestión, Lady, que no puede salir del sujeto. Yo quiero que tú de pronto desde tu experiencia, porque tú hiciste una maestría virtual, profe, nos comentes cómo se podría usar la didáctica en la educación virtual. A saber, por lo menos en estos momentos tenemos a Yadira a través del cristal del computador, ¿cierto? Entonces, ¿cómo crees tú que se pueden dar esos procesos didácticos a través de una pantalla con esta educación pues virtual que llegó para quedarse definitivamente? Bueno, profe, digamos que con lo que tú dices es importante resaltar que por ejemplo, lo que tú acabas de hablar es algo pedagógico. Discúlpame el nombre de la persona que acabó de hablar y decía que aún no entiende esa diferencia. Es, digamos que para que salgas un poquito de esas, digamos que de esa dualidad y no entiendes cuál es la diferencia de cada una, es que la pedagogía hace investigación. Lo que estamos haciendo ahorita es una investigación, lo que tú haces es preguntarte, es cuestionarte, es dialogar, debatir, y desde ahí empiezan a salir ciertos saberes y ciertas cosas que tú en tu cabecita ya tienes relacionadas frente a algún tema. La didáctica es tú cómo lo llevas al aula, cómo esos presaberes y preconceptos y todo lo que tú tienes en la mesa, por decirlo así, empiezas a llevarlo al aula para que los muchachos empiecen a interpretarte de una manera mucho más práctica. Desde ahí empezamos a entender cómo la praxis es fundamental en el aula, porque tus saberes, que es esa parte pedagógica y todo lo que tú tienes en tu cabecita, empiezas a llevarlo al aula. Y ahí empieza esa diferencia entre la una y la otra. No sé si tienes claridad y te queda un poco más claro. Y fui yo la que pregunté, sí, me queda mucho más claro. Pues la verdad como que se enfocan en lo mismo, pero uno tiene que ver más desde el ámbito pues, académico y el otro un poco más desde la práctica. Listo, excelente. A mí me gustaría que de pronto Dayana, Osoris o Mayra nos comentaran qué entienden por educación virtual, porque bueno, uno habla de una educación virtual, pero ¿qué es eso de educarse virtualmente? ¿Tienen las mismas ventajas de la educación presencial? ¿Tienen las mismas ventajas de la educación a distancia? Entonces, bueno, empecemos aquí a disertar, que está como chévere la conversación, profe Lady, ¿le parece? Claro que sí. Listo. A ver, ¿qué entienden ustedes por educación virtual? ¿Quién quiere? Ahí puede levantar la manito. ¿Hablo yo? Dayana, te escuchamos.
Dayana. Aló. Hola, ¿me escuchan? Más o menos, sí, señora. Es que, bueno, lo que pasa Se te escucha muy entrecortado, Dayana. Dale, te esperamos más bien para que tengas una buena locución y no perdernos de lo que tú dices. Vamos a escuchar a Soris. Perdóname, te llamo así. Listo, Laura, tranquila. Conéctate bien, Dayana. Y ya miramos. Vamos a escuchar a Soris en una primera instancia, Laura en segunda y Juan en tercera. Vayamos con los comentarios, por favor. ¿Qué entienden ustedes por educación virtual? Bueno, buenas noches, gracias, profesor. Bueno, por educación virtual yo entiendo como un proceso de construcción de conocimiento y de aprendizaje, que si bien hace uso de tecnologías de la información, parte de la vivencia y el conocimiento propio. Yo tampoco soy docente como la compañera Angélica, soy trabajadora social. Y creo que la educación virtual igual funciona con comunidades, pues en mi caso trabajo con comunidades campesinas, comunidades étnicas, y pues cumple allí un papel muy importante, sobre todo en territorios lejanos, ya sea para en términos pedagógicos o en términos de reclamación de derechos de las comunidades con quienes trabajo. Entonces, bueno, tendría como esa noción general. Gracias. Maravilloso comentario. De alguna manera, la educación virtual, entre más lejos está, lo que ayuda es acercar las distancias. Y eso es algo bastante bonito. Es decir, que acá hay una posibilidad, Lady, de inclusión, donde personas incluso pueden estar en otro país y pueden tener la oportunidad multicultural, ¿cierto?, de poder Hola, ¿se fue la red o soy yo? Sí, no se escucha, profe. cortado. Listo, Angélica, te escuchamos. Ah, no, es que estamos contestando que no se escuchaba bien. Dale, Angélica, ahí te escuchamos. No, pues estaba contestándole a la profe que no se escuchaba muy bien, que se escuchaba entrecortado. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ok. Que, profe, que en la educación virtual se aprende, digamos, que otro tipo de habilidades como estudiante y como persona. Por ejemplo, cuando uno está en educación presencial, uno trae sus trabajos escritos, los presenta todo ahí como en el grupo y siempre es como el contacto así. Pero cuando uno está en tienes que desarrollar habilidades tecnológicas como hacer presentaciones que no vayan a aburrir al que las esté escuchando, al que las esté viendo, digamos, maneras de presentar que no sea solamente PowerPoint, aunque uno estaba acostumbrado en el colegio o en la universidad presencial. Entonces creo que está, digamos, que la parte investigativa que le corresponde a uno como estudiante y está el extra, que son este tipo. Yo creo que la educación virtual le permite a uno. Bueno, Dayana. Más o menos se escuchó de ese cierre de brechas que permite la educación virtual con relación a un contexto también social, donde de alguna manera se rompen con esa enseñanza tradicional de los conocimientos, ¿cierto? Vamos a escuchar a Juan. Juan, ¿qué ibas a comentar? Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan correctamente? Sí, señor, correctamente. Bueno, de acuerdo a la pregunta que nos ha surgido, de acuerdo a lo que es la educación a través de la virtualidad, pues hay que remitirnos primero al pasado, ¿no? La educación a través de la virtualidad no es una novedad actual,
si nos remitimos al pasado, pues tenemos la formación de aquellas personas que se educaron a través de la radio. Eso quiere decir que contaron con medios de audio para formarse, y yo creo que la educación en ese momento fue muy buena porque muchas personas llegaron a ser docentes habiéndose formado a través de la radio. Si no estoy mal, Radio Sutatensa era una de las más conocidas en ese entonces. Y pues ya ha venido la evolución de lo que es la aparición de nuevas opciones como lo fue el Internet cuando llegó a nuestro país, y que hoy en día, a diferencia de la presencialidad, la educación virtual nos permite darnos un sostenimiento económico que haga que nuestro bolsillo pues pueda sostenerse de cierta manera, y sobre todo aprendizaje autónomo, en donde contamos con unos contenidos y que gracias a nuestra necesidad de querer mejorar, pues vamos a ir buscando. Eso hace que la educación virtual pues cada vez se afine más hacia nuestra idiosincrasia, sobre todo en nuestro país, y que ojalá en el transcurso del tiempo pues se generen unas nuevas reformas que ayuden a potenciar la educación en nuestro país, sobre todo la educación virtual. Juan, tu aporte me hizo pensar en varias cosas que ya voy a comentarte. Escuchemos a Angélica y ya intervengo. Tu comentario me parece muy viable frente a lo que acabamos de decir. Angélica, te escuchamos y ya intervenimos. Vale, pues como les había comentado, yo vengo de la rama de las audiovisuales, de la realización audiovisual, y pues empecé a interesarme en, más que todo como en la generación de recursos pedagógicos. Creo que por eso pues accedí a entrar a la especialización. Hay algo puntualmente que se llama diseño interaccional, instruccional, y creo que pues ese es el punto como que más me interesa. ¿Qué me sorprende? Digamos, habiendo tenido la experiencia de trabajar directamente haciendo un curso, con la edición de un curso virtual, es que existan, digamos, como varios profesionales detrás. Yo no sabía que existían varios. Por ejemplo, el asesor pedagógico, la verdad no lo conocía, aparte de los diseñadores y pues toda la gente que está a cargo del ámbito de la generación de contenido y del manejo de las plataformas. Y pues digamos como que ver la cantidad de profesionales que están de diferentes áreas, pues siempre me parece una sorpresa grande, pues en el trabajo que tuve, ¿sí? Y también me parece que de todas formas como que en la búsqueda de que el conocimiento sea más digerible, se ha intentado de una manera como más amplia en la educación virtual, buscar recursos tecnológicos para hacer que sean visibles, bien sea estéticamente visibles o interactivos, digamos, juegos o cosas en línea que permitan, pues, que si bien la interacción no es directa de alumno a alumno, de profesor a profesor ya en cuerpo presente, sino de manera virtual, como que permiten que también el alumno esté un poquito más interesado al respecto. Y de cierta forma, digamos, a nivel profesional en el ámbito audiovisual es bastante diferente el lenguaje audiovisual que uno utiliza para este tipo de recursos educativos. Siento que es un poco más reiterativo, o sea, en cuanto a imagen, palabras y lo que se está explicando, y que pues generalmente otro tipo de recursos, como puede ser, supongamos, una publicidad o algo parecido, que tiende a ser más sugerente. Listo, Soris. Discúlpame, Soris pidió la palabra. Bueno, frente a la comunicación audiovisual, yo no tengo nada, así como ustedes me acaban de decir, no tengo mucha experiencia en esto, pero me surgió una inquietud porque siento que hay varias personas que estudiaron eso y quisiera que hubiera como una compenetración frente a la parte pedagógica y didáctica frente a lo que ustedes nos proponen, y me gustaría poner ahorita sobre la mesa como un problema para que empecemos a hallar salidas también frente a lo que concerne, digamos que frente a lo que los temores de la educación virtual. Entonces, Sonis habla y ya empezamos a ponerle tensión a esto. Muchas gracias. No, yo solo quería pues como compartir el compañero que habló respecto a la experiencia con la radio Sutatensa,
que fue una experiencia, como él mencionaba, pues muy importante dentro de la educación y particularmente dentro de la educación para adultos. Y me parece muy interesante el aporte del compañero porque a mí me hace pensar, o sea, no, yo tengo esta inquietud, esta duda, y es, ¿qué es lo que entonces haría diferencial o particular la educación virtual? O sea, si la educación virtual nos lleva solamente como a una noción de no presencialidad o si es el uso pues de las tecnologías, las TIC, las tecnologías de la información y comunicación, y allí me llama la atención, claro, este proceso tan exitoso de educación a través de la radio, que era a distancia, o sea, no sé, pero eso, comparto la inquietud porque pues me pareció bien interesante el aporte del compañero. Gracias. Listo, Soris, muchas gracias. Bueno, en ese orden de ideas, ¿hay algo importante? ¿Me escuchan? Sí, sí, señora. Sí, sí te escuchamos. Bueno, hay algo importante y es que hay un lingüista, Daniel Casani, que nos habla de la multimodalidad educativa. En ese orden de ideas, Daniel Casani plantea digamos que una fuerte preocupación frente a los periodos de atención en línea de los estudiantes. Nosotros, digamos que las personas que están aquí, que son expertos, saben que de repente un videojuego o digamos diferentes aplicaciones les permiten a los estudiantes prolongar sus periodos de atención, pues gracias a teorías del color, gracias a esos digamos que ustedes saben más que yo, toda la parte didáctica que ustedes pueden implementar en medio de una plataforma. Pero digamos que uno de profesor nato, digamos que no tiene esas habilidades para desarrollar esos recursos que a ellos les llamen mucho la atención. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, para nosotros la didáctica también se convierte en un reto. En un reto porque los muchachos están acostumbrados a ver, digamos que los estímulos de ellos son bastante altos, los cuales nosotros de repente no dominamos. Entonces, en ese orden de ideas, para uno como docente también se convierte en un reto la educación virtual del cómo hacemos didáctica cuando no tenemos digamos, ni el conocimiento ni los medios para hacerlo. Entonces, digamos que, ¿qué pone Daniel Casani sobre la mesa? Y es, si los estudiantes tienen X tema y se están desviando en videojuegos, el WhatsApp, redes sociales, etcétera, ¿cómo nosotros de educadores proponemos medios didácticos para prolongar ese periodo de atención con la actividad que tú estás proponiendo? Si tienes enfrente internet, si tienes enfrente medios audiovisuales, si tienes enfrente un sinfín de cosas que hace que el estudiante no te pare bolas, hablándolo coloquialmente, sino que se lleve y se deje llevar, digamos que por otros medios. En ese orden de ideas, digamos que hay una teoría muy importante y es que tenemos que tener en cuenta que la manera incluso de enseñar ha cambiado y ha cambiado tanto que ha permeado, digamos que la institución se ha permeado por el ámbito, digamos que de la tecnología y nosotros los pedagogos y digamos que los profesores tenemos que estar amplio a esto, pero también, y enlazándolo con la parte didáctica, cómo nosotros realmente empezamos a ser didácticos cuando la tecnología va a 1000 frente a tanto estímulo que tiene enfrente el estudiante. A mí me parece muy valioso, Lady, lo que tú le planteas a los chicos, porque educador, Yadira, no aluden precisamente al profesor, ¿cierto? Todos nosotros nos formamos, pero también somos sujetos de compartir el conocimiento. Y eso me parece bastante vital, porque precisamente la educación virtual nace con esas necesidades, muchachos. Las necesidades de que no solo el educador, sino el antropólogo, el sociólogo, el psicólogo, es decir, de todas las áreas del conocimiento se pueda compartir la educación.
Entonces, allí me parece que tocas un punto bastante vital y tiene que ver cómo nosotros, muchachos, que no somos nativos digitales, ¿cierto? Que no nacimos anclados a unas pantallas, generamos procesos didácticos para la enseñanza de cierto conocimiento. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que nos queda acá vital? Y es que la educación, sea la modalidad cual sea, de alguna manera necesita, ojo con esto, compartir el conocimiento, no transmitir el conocimiento. Si revisamos el siglo XX, siglo XIX, el docente era quien tenía el conocimiento y quien impartía el saber. Creo que todos tuvimos las prácticas donde el profesor se paraba al frente y era el que prácticamente daba el conocimiento, lo otorgaba. En estos momentos con los muchachos, con los jóvenes, ya es un diálogo de saberes y creo que allí es donde la praxis toma sentido. Es decir, que nosotros, ¿cómo hacemos para compartir con los otros ciertos saberes, pero que esos saberes sean digeribles? ¿Sí? Eso es vital aquí tenerlo en cuenta. ¿Cómo descomplejizar lo que es complejo? ¿Cómo prolongar esos lapsos de atención? Porque hay toda una teoría semiótica, hay toda una teoría oral que habla sobre los niveles de percepción y de captación detrás de las pantallas. Piensen ustedes, muchachos, piensen ustedes como especialistas futuros que van a hacer. ¿Cuánto es su nivel de atención en una conversación cara a cara en estos momentos? Y voy a hacer una pregunta problematizadora. ¿Nuestros niveles de atención en una conversación son los mismos de ahora? Claro, eso es una tesis para un doctorado, pero nuestros niveles de atención de ahora cara a cara en una conversación con alguien, teniendo tantos distractores, son las mismas que una persona hace 20 años. Entonces vamos a escuchar aquí a Angélica, Lady, si te parece, que quiere aquí desarrollar esa tesis. Angélica. Bueno, muchas gracias. Mira, yo tengo entendido y hace 4 años que escuché, más de 4 años que escuché que el promedio de atención era más o menos de 7 minutos. Supongo que ahorita se habrá terminado, pues obviamente porque las redes sociales generan un contenido que es de menos de 1 minuto. Pero ante eso también he visto bastantes propuestas demasiado buenas en TikTok, o sea, que hablan directamente desde la academia, ¿sí? Pero yo creo que es como la forma, porque de hecho es un formato bastante sencillo en el que alguien le habla a la cámara y va mostrando imágenes de apoyo. Y a veces tiene que ver con eso. Por ejemplo, me he dado cuenta, digamos, en mi experiencia grabando cierto tipo de intervenciones y de conferencias, que una vez incluso pasó que había una conferencia de un tema súper pesado y pues la persona lo que dijo es, yo voy a echar un montón de chistes porque si no acá se me duerme. Y él mismo lo conocía y de verdad estaba súper pesado el tema porque era bastante académico y tenía, o sea, era muy, muy técnico y pues obviamente, digamos, y estaban en la presencialidad. Entonces, como tú dices, también es una parte como de la didáctica, lo que se busca ahí. De todas formas, pues ahorita entiendo que lo que se está utilizando es como una especie de gamificación en la que lo que se hace es generar un estímulo a partir de lo que tú aprendes y pues la idea es que, digamos, el hecho de que vayas superando logros haga que tú tengas muchas ganas de superar otros más, pero siempre veo como un problema, como un dilema también entre pues, los licenciados, no sé si todos, no, y en unos años, pero a mí sí me pasó una vez puntualmente que en una seminario de, pues yo le estaba ayudando a alguien a hacer un seminario de investigación, una cosa para docentes, o sea, el título que optan para que puedan ejercer como docentes en el magisterio, a los que no son docentes, no me acuerdo exactamente cuáles, le pidieron unas diapositivas y pues yo vengo de la rama del diseño, entonces yo lo que hice fue agarrar y cortar todo el texto y dejar párrafos súper pequeños, pero le bajaron muchísimo la nota porque no podía hacer eso, tenía que dejar para ellos, tenía que exponer y dejar unos párrafos grandísimos. Y yo le decía, pero es que es imposible, la gente no tiene la capacidad de leerse todo eso mientras tú le haces una exposición y tampoco deberían. Lo que tienen que ver es como las ideas principales, porque pues tienen que guiarse en algo, pero no tienen que tener todo ese montón de texto ahí metido, porque pues se supone que el que maneja el texto es uno, o sea, el tema es uno. No debería el estudiante tener eso. Y sí le bajaron muchísimo. Y yo dije, no, me parece imposible. Y de hecho, pues busqué como que fuera más estética la cosa. Y sí hubo un problema ahí. Entonces, no sé, digamos como que sí veo que existe ese lío. A muchas veces quieren poner como diapositivas muy poco estéticas y llenas de mucho texto.
o cosas muy llenas de texto, y a veces eso también desvía la atención desde el punto de vista audiovisual. Listo, Angélica, y lo que tú planteas, el reto viene a ser mucho más amplio para uno de docente cuando nos tenemos que ceñir a diversas mallas curriculares donde hay temas bastante ladrilludos y en sí tenemos que lograr que el estudiante cumpla con ciertas metas y objetivos dentro del marco pedagógico. Y en ese orden de ideas, lo que tú dices es muy valioso porque si para ti en tu clase te funciona un medio tan sencillo para que los estudiantes tengan digamos que en ese sentido, una diapositiva les pueda funcionar a los estudiantes como método de recordación, pues tú empiezas a desarrollar ciertas habilidades que les permitan a ellos hablar y pues desde ahí desprender toda la parte discursiva y de conceptualización que necesitas dentro del aula. Profe Eusebio, ¿nos quieres contar algo? No, señora. Apenas estoy por acá tomando nota, pero dale, adelante. Todavía no, gracias. Ah, bueno, listo. Yadira, cuéntanos. Bueno, buenas noches. Bueno, yo soy docente de educación física. Mi atención es muy dispersa, muy corta. Estoy acostumbrada a hacer como varias cosas a la vez, entonces me ha tocado buscar como más orden en concentrarme. Bueno, y dentro de mi práctica pedagógica debemos siempre incluir la lúdica, porque pues la mayoría y más los jóvenes de hoy en día se dispersan con facilidad por toda la tecnología y juegos. El mal uso de las TIC llevan a que como se concentren más en ver cosas que no les sirve para su mente. Entonces, de todas las lecturas de apoyo que nos han dado los docentes, me he dado cuenta que es muy importante no solo la teoría, sino el saber manejar todos los medios tecnológicos. Igual, pues también ahorita que ingresé a estudiar, me he dado cuenta que la educación virtual, bueno, tiene muchas cosas favorables, pero dentro de esas es volverse un autónomo y pues el estar hablando con los compañeros, el buscar formas para averiguar cómo podemos hacer un mapa, cómo podemos hacer un video, cómo... Entonces se ha generado como la investigación ahí de utilizar los recursos de manera adecuada. Pero entonces eso siempre tiene que llevar en los menores, en los jóvenes, en los niños, como un control, porque pues ellos no comprenden los beneficios que tiene la tecnología, más uno pues sí se pone a indagar, a mirar. Y siempre muchas cosas han sido difíciles, pero pues gracias al apoyo de pronto que a veces estamos en contacto con los docentes y con los compañeros, pues vamos en un aprendizaje. Es mi aporte. Qué bonito comentario, Yadira. Nosotros muchachos tenemos que intentar entender que nosotros los docentes con los profesores no somos enemigos. ¿Sí? En la universidad pareciese ser que el docente es el que califica, el que juzga al otro. Pero claro, de pronto es un ideal romántico, pero nosotros hacemos una co-construcción con ustedes. Es decir, nosotros somos una moneda de dos caras para que ustedes entiendan, tanto docentes como estudiantes. ¿Qué pasa con una moneda cuando el otro fondo no le funciona? ¿Cierto? No hay moneda, por más de que el otro sea muy valioso. Y esa ambivalencia poética que les estoy diciendo acá me permite decirles que es vital, primero, hacer una comprensión contextual, ¿cierto? La educación virtual nace como una necesidad de poder cambiarle la vida a los sujetos. Y eso y digamos que eso también podría operar dentro de la necesidad del buen vivir y del buen educarse. ¿Y qué quiere decir eso, Jamie? Que nosotros debemos saber que si nos vamos a educar virtualmente, tiene que nacer un principio. ¿Y cuál es el principio? El principio de la autonomía. Es decir, el docente es más un acompañante.
no es nuestro maestro, no es alguien inferior, no es alguien superior. Hay una relación de horizontalidad que se debe comprender. Entonces, como todos somos sujetos de conocimiento, es vital que el conocimiento se democratice. Es decir, que esas prácticas de educación virtual se hagan digeribles para las personas. De nada nos sirve complejizar el conocimiento. Decía la poesía también que el conocimiento es como el pan de todos. Y es vital no negarle el conocimiento a la persona, porque negarle el conocimiento a la persona es decir, es cerrarle la puerta. Es una metáfora también, digamos, de abrir una oscuridad a alguien. Entonces, la educación virtual nace primero por aspectos sociales, por necesidades de equidad social. Segundo, nace porque, digamos que de alguna manera personas no se pueden movilizar por cuestiones demográficas de un lado a otro. Y también, digamos que con el desmesurado y vertiginoso cambio tecnológico, pues digamos que está a la orden de la mano. Muchas empresas, muchas fábricas, muchas corporaciones, pues no vayamos más lejos. Acá la UNAD funciona con un montón de estudiantes como son ustedes, con una educación de calidad que se imparte a través de estos medios. Piensen, no pensemos a la tecnología o a la ciencia como algo bueno o malo, pero pregúntense ustedes, mis muchachos, ¿qué sostuvo a la educación y qué sostuvo a las empresas, a las corporaciones en pandemia? Cuando esas relaciones sociales tuvieron que romperse tan abruptamente, piensen ahí, precisamente la tecnología emergió como una ayuda, como un brazo, como una extensión de la pedagogía, a mirar cómo nos conectábamos todos, cómo teníamos que aprender. Y yo creo que es vital aquí, muchachos, darle un buen uso a este asunto. Es vital. Con relación a los niveles de comprensión, a los niveles de entendimiento, a los niveles didácticos de cómo se usa esto, no queda otra cosa más que ir a la herramienta, eh, Jamie. No queda otra cosa más que ir a la herramienta y explorarla. El conocimiento autónomo. Ojo con esto. Es el conocimiento autónomo, pero que también favorece mucho el trabajo en grupo. ¿Sí? Y hay unas críticas horrendas a los colombianos de por qué no sabemos trabajar en grupo. Entonces es vital aquí que se puedan asumir ciertos roles y que le prestemos la preponderancia que tiene la educación virtual, pues para la formación en nuestras vidas. Entonces yo en este momento le quiero dar paso a Lady para que nos comente esos 3 beneficios que tú entiendes, porque digamos que tu maestría fue virtual para contar acá a los compañeros en España y sobre todo que nos hables de tu experiencia, que es donde se aprende más. Para ti, 3 beneficios que digamos que hayas tenido de tu formación integral en maestría. Bueno, profe, es importante tener en cuenta que nosotros, cuando adquirimos o empezamos un proceso educativo y sobre todo a nivel virtual, debemos tener una habilidad y es ser disciplinados. En ese orden de ideas, cuando tú no organizas tu tiempo, cuando tú crees que la educación virtual de repente es mucho más lapsa, mucho más fácil, ahí es donde empiezas a tener serios inconvenientes, porque primero la educación también, o sea, hay que partir algo importante y es donde yo pienso que ha habido una ruptura y es que creemos que la educación virtual es más fácil o o en este sentido se digiere más rápido porque, claro, la información está en la red y la puedo abrir de manera instantánea. Pero cuando nos enfrentamos a la realidad, vemos que están enfrentados a tanta información que si no somos disciplinados y rigurosos en nuestro proceso de formación, nos podemos ir por las ramas. Y esa es una línea muy delgada que se cruza para tener estándares de calidad frente a los procesos de formación. Digamos que otro beneficio que yo le veo es a las rutinas y hábitos de mente. En ese orden de ideas, algo fundamental en el proceso de aprendizaje de la virtualidad es el proceso metacognitivo de los estudiantes, porque ya no se trata, como dice el profesor, donde solamente el profesor es el que tiene el saber,
sino tú comienzas en un proceso de constante evaluación donde empiezas a interpretar, a inferir cómo va tu conocimiento y en dónde estás parado. Porque es válido, como lo decía anteriormente, que tú tienes toda la información en la red, pero qué tanto has hecho en tu proceso. Y ahí es donde tú realmente comienzas a tener una metacognición y entender en dónde va tu proceso y para dónde va. Y por último, es la autonomía. Ligado a esto es tú como ser autónomo frente a tus propios procesos. Algo importante es que en la educación tradicional, el docente te entrega, digamos que en su mayoría todo. Entonces, en el aula, en lo tradicional, en los que no somos nativos digitales, pues íbamos y asistíamos a un salón donde nos pedían, donde nos llamaban lista, donde los de buenas eran los de la A, los de malas eran los de la A y los de buenas eran los de la Z. Pero aquí es otro proceso, porque todos estamos de alguna manera, primero en igualdad de condiciones y segundo, tú tuviste todo el tiempo, y esa es la gran mentira del Internet, y es que tuviste todo el tiempo para hacer tu propia tarea o tu propia actividad. Pero cuando te das cuenta que gracias a esos periodos de atención que de repente has desarrollado o no has desarrollado, es cuando tú te enfrentas a ese proceso autónomo que has tenido con tu quehacer de estudiante. Entonces, digamos que esos son los beneficios que uno podría encontrar en su proceso de formación, profe. Listo, ¿no? Pues Lady y profe Eusebio y compañeros, yo la verdad les agradezco por este espacio, qué bonito poder dialogar, ¿cierto? Sobre todo desde la experiencia con una docente con un bagaje tan importante, que nos comente. Cuidado con esto, muchachos, el estudiante es parte vital de la educación en virtual. Es decir, no se desfragmenta el sujeto, no desaparece, sino que el sujeto de conocimiento son ustedes, muchachos. El docente es un orientador que simplemente aconseja, que puede darnos caminos, pero finalmente el camino lo escogen ustedes. Entonces, efectivamente, no hay un camino, se bifurcan y todos los caminos son posibles. ¿Qué quiere decir la didáctica? La didáctica es cada una de las ramas de esos caminos y cómo ustedes pueden hacer más digerible el conocimiento para sus sujetos de conocimiento, para no decir sus estudiantes, porque como les decía, independientemente de la carrera que tengamos, todos tenemos algo que enseñarle al otro. Entonces, ojo con esto, no es una transmisión de conocimientos, es compartir el conocimiento con el otro, porque en esa evolución, el otro también nos enseña a nosotros. Entonces, pues, profe Eusebio, le agradecemos aquí por este espacio tan importante con estos chicos, muy chévere la discusión aquí con la profe Lady, agradecerle. Y bueno, mi profe, nos retiramos, pero no sin antes decirles que ánimo, que el camino es largo, pero que ahí está el saber. Jonathan, muchas gracias a ustedes, gracias a Lady también por compartirnos sus experiencias, sus saberes. Y bueno, bienvenidos también. Siempre en próximas ocasiones estaremos por aquí esperándoles. Muchas gracias, Jonathan y Lady. Listo. Gracias a usted, profe. Bueno, muchachos, pues muchas gracias también por haber participado allí. Ustedes muy juiciosamente, les escuchaba yo atentamente, iba tomando nota de algunas cosas. Por ejemplo, hace un ratito escuché, varios de ustedes no están o no tienen este ejercicio de ser maestros de profesión y decían, bueno, no he comprendido un poco o tengo algunas inquietudes frente a lo que es educación y pedagogía. Pues yo quisiera mencionar un par de ideas al respecto. En primer lugar, la educación es un proceso por el cual nosotros como sociedad facilitamos, bien de una manera intencional o no, porque muchas veces lo hacemos de forma inconsciente, y es otro ejercicio, además que es algo que pasa permanentemente, siempre, y de esta forma permitimos el crecimiento de los miembros de la sociedad. Es decir, es un proceso por el cual nosotros como sociedad facilitamos el crecimiento de los miembros de la sociedad y es un proceso que puede ser consciente o inconsciente y que además se pasa de forma permanente. Y con ello ir un poco a lo que mencionaba Jonathan hace un rato, y es que en efecto no necesariamente hemos de ser licenciados
para educar, pues estamos educando absolutamente todo el tiempo, porque como lo acabo de decir, es un proceso por el cual la sociedad, en general la sociedad. Pero luego vamos al concepto de pedagogía, y el concepto de pedagogía en efecto sí implica la reflexión sobre ese acto de educar. Entonces la educación es el proceso social por el cual nosotros favorecemos el crecimiento o el desarrollo intencional de uno de los miembros, pero la pedagogía viene a ser ya esa reflexión puntual acerca del acto de educar, es decir, saber que se sabe educar. Por otra parte, el concepto de enseñanza nos lleva a el ejercicio de la educación, pero un ejercicio institucionalizado, es decir, que pasa en medio de una institución. Y no con esto nos referimos a una institución educativa, cualquier institución. Digamos que dentro de, voy a pensar desde la comunicación social y el periodismo, voy a pensar de pronto desde una radio sutatensa, que lo mencionaban hace un rato. Pues en efecto, desde allí hay un ejercicio de enseñanza porque se ha institucionalizado desde una emisora. Pero también podemos hablar de la institución, la familia como institución. Hay procesos de enseñanza en cuanto a somos institución. Entonces, podríamos decir que la enseñanza es la institucionalización de la educación y su sistematización y organización al respecto de unos contenidos particulares. Entonces, enseñar tiene que ver con llevarlo a una institución, organizarlo y sistematizarlo alrededor de un proceso intencional. Y por último, este concepto de didáctica que nos ha tomado la primera parte de este ejercicio de curso, y es pensar el acto de enseñar. Entonces, cuando hablábamos de pedagogía, pensábamos el acto de educar. Pues la didáctica me lleva a pensar el acto de enseñar. ¿Cómo es que yo enseño? ¿Qué enseño? ¿Dónde lo enseño? ¿Cómo lo enseño? ¿Para qué lo enseño? ¿Y cómo lo evalúo? Allí entonces podríamos hacer algunas diferencias particulares en los 4 conceptos. Creo que, Soris, ¿quieres decir algo? ¿Tienes la manito levantada, Soris? Sí. Ay, sí, sí, profesor. Bueno, no quería como interrumpir la línea que llevaba. No, no hay problema. No, pues gracias, porque creo que de la manera como lo has expresado, pues quedan los conceptos también precisos pues para mi comprensión. Y también quería compartir pues un aprendizaje que también desde mi ejercicio profesional pues he tenido y que ha sido una apertura también de pensamiento con las comunidades particularmente indígenas y afrocolombianas. Y es que, claro, cuando, digamos, yo pues he llevado también como el mensaje de la educación institucional, siendo pues trabajadora social, pero sí la educación comunitaria, pero desde el contexto escolar. Hay un aporte muy bonito de estas comunidades y es que hay otros escenarios también pedagógicos o de educación, como bueno, en el caso de las comunidades indígenas, cuando están en las labores del cultivo, la medicina ancestral, o con sus mayores y mayoras. Entonces, bueno, quería compartir que para mí ha significado como la posibilidad de ampliar también esa noción misma de educación a este tipo de escenarios que nos lleva pues más allá de lo que pues o yo por lo menos me he formado en un colegio, en una universidad, en institucionalidad formal. Entonces, bueno, quería comentar eso, profesor Eusebio, muchas gracias. Gracias a ti, Soris, porque en efecto, claro, cuando hablamos de la educación, fíjate que cuando decíamos que es de toda la sociedad, pues lo hacemos todos los miembros de la sociedad y pasa en cualquier momento y a veces lo hacemos inconscientemente. Se me ocurre, por ejemplo, la persona donde yo voy a comprar a la tienda y llego pidiendo sin saludar, el señor me dice, oiga, buenos días. Eso fue un ejercicio inconsciente de educación, me está diciendo, oye, hay que saludar. Seguramente no me lo dijo directamente, pero era lo que quería decirme. Sin embargo, ya la pedagogía entonces va a ser la reflexión sobre ese acto de educar, que es lo que ya hacemos nosotros puntualmente. Nosotros sí reflexionamos respecto a, oiga, ¿qué estoy enseñando? ¿Cómo lo estoy enseñando? ¿En dónde lo estoy enseñando? ¿Cómo lo estoy enseñando? ¿Por qué lo estoy enseñando? ¿Para qué lo estoy enseñando? ¿Y cómo lo voy a evaluar? 6 preguntas que se formulan puntualmente cuando hacemos modelos pedagógicos. Y en ese sentido, entonces, claro,
vamos a vincular la didáctica porque la didáctica es la que me va a decir cómo voy a enseñar. Y la evaluación, en efecto, como un escenario inherente todo el tiempo al ejercicio educativo. Entonces, claro, pasa en cualquier lugar, pero ya la reflexión, pues es lo que nos va a marcar estas tendencias a poder decir, ah, aquí estamos hablando de pedagogía. Pero sobre todo cuando estamos hablando de didáctica, y fíjense cómo Juan Amos Comenio ya nos hacía planteamientos del tipo, oiga, es necesario que reflexionemos cómo enseñamos a leer y a escribir, cómo alfabetizamos para lograr que todos tengan acceso a la educación. Brian, adelante. Buenas noches, profe. Profe, es que pues usted comentaba ahorita algo como tal de pues que la didáctica tenía que ser o tener, digamos, ciertos lineamientos de cómo enseñar, para qué enseñar, bueno, en fin. Y pues a mí sí me ha generado un poco de conflicto como tal, porque yo soy, como le digo yo, un usuario nuevo de la educación virtual. Yo salí de mi universidad antes de pandemia. Entonces, antes de pandemia sí se manejaban prácticamente los sistemas de educación, no sé, antiguos, por así decirlo. O sea, no se implementaban el uso de las TIC ni de las diferentes herramientas digitales que pues, por lo menos en la universidad, ahorita en la especialización, he podido implementar o empezar a manejar. Entonces, pues yo estaba pensando como tal que de pronto esos programas institucionales vienen, no sé, manejados por los diferentes paradigmas de educación que se presentaban antes. Y aún así, ahorita después de la pandemia lo he podido evidenciar, porque precisamente por la no, ¿cómo le digo yo? Por no avanzar o por no sé, no se actualizan, perdón, en la palabra por la no actualización de los diferentes planes institucionales, pues se siguen manejando las mismas tendencias que veníamos y pues no ponemos en práctica como tal ahorita todo lo que tiene que ver con la digitalización. Entonces, para mí sí ha sido siempre conflictivo porque como tal no tenía estas competencias digitales. Y precisamente hacer uso de la didáctica, precisamente sin tener esas competencias digitales, pues siempre ha sido complicado para mí en medio del ejercicio que yo manejo también de profesor y sobre todo en edades tempranas, que es como la primaria. Muy bien, Brian. Hay cositas puntuales de lo que nos mencionas. En primer lugar, quisiera ir hacia como un concepto general de lo que podría yo compartirles de la didáctica. Podríamos decir que la didáctica es el saber que tematiza el proceso de enseñanza, orienta sus métodos, estrategias y su eficacia. Entonces podríamos decir que desde la didáctica lo que hacemos es pensarnos primero en tematizar cómo estamos enseñando, segundo, orientar cómo lo vamos a hacer, a través de qué estrategias y qué tanto, tan efectivas resultan estas estrategias, su eficacia. Y ello me lleva a pensar un poco también en esa línea del tiempo que ustedes hicieron de la didáctica, pero que es una línea del tiempo que no, es decir, pensar en la didáctica en sí misma es pensar en la educación. Y cuando pensamos en la educación, también nos pensamos en, oiga, ¿por qué estas personas empezaron a cuestionarse sobre cómo enseñar? ¿Cuáles eran esos métodos y estrategias que necesitaban para medir qué enseñaban? Y esto obedece también a las necesidades educativas puntuales de cada época. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en Grecia, Esparta y Atenas, cuáles eran los intereses educativos de la sociedad, cuáles eran los intereses de las sociedades para sus miembros. Entonces, por ejemplo, en Atenas, pues había una intención absolutamente mediada por la polis, el ágora, ¿sí? El lugar de la ciudadanía, mientras que en Esparta, los espartanos tenían más una visión guerrera y la educación se centraba más en el cuerpo, en la competencia, ¿sí? Y si nos venimos más en el tiempo, vamos a encontrar diferentes escenarios. Por ahí en la Edad Media había una intención absolutamente moralizante, mediada por la iglesia, mediada por las monarquías, ¿sí?
Y así podríamos seguir mirando cada un escenario que pues creo que no lo haríamos ahora por el tiempo. Sin embargo, sí es importante que a la luz de eso, de que cada época nos ha dado una intención educativa, bueno, ¿cuáles son las intenciones, las necesidades, las particularidades actuales? Y ya Brian lo ha mencionado. Hoy, de hecho, lo menciona por allá Zygmunt Bauman hace algunos años, la modernidad líquida. Hoy vamos muy rápido, todo se dinamiza rápidamente. Uno compra un celular al año, ya no sirve porque las plataformas se han actualizado. Hoy estamos en esto y mañana abrimos los ojos y se ha creado una nueva tecnología. Hoy, por ejemplo, la inteligencia artificial nos está constantemente diciendo nuevas situaciones y nuevas necesidades. La pandemia, en efecto, nos llevó a nuevas intenciones. Hoy ya la gente no busca espacios de formación tan extensos, porque bien lo mencionaban hace un rato, de pronto googlean y encuentran. Si bien no es el camino, pues allí encuentran muchas informaciones de las que de pronto carecen. Entonces, la gente busca espacios de formación mucho más cortos, mucho más ágiles, rápidos en esa modernidad líquida que ya vengo mencionando, y por tanto, pues las necesidades también de educación nos llevan a pensarnos, oiga, si estas son las necesidades actuales, ¿cómo hacemos para llevarlo? Yo, por ejemplo, creo que un error que cometemos los educadores en la enseñanza presencial es quitarle el celular al estudiante. Sí. El asunto más bien debería pensarse desde, bueno, esa es la realidad de hoy, ¿cómo lo vinculo? ¿Cómo hago que eso se convierta en un método, en una estrategia? Y la segunda cosa que mencionabas, Brian, creo que las competencias digitales hay que entenderlas muy bien. Primero, desde el concepto de tecnología, porque tenemos que entender que la tecnología no es solamente la digitalidad. Hablamos de tecnologías, atendiendo también a esas posibilidades que le han facilitado los procesos al ser humano. Y entonces una carretilla, en efecto, es tecnología. Este mecanismo de sacar el esferito que se me dañó es tecnología, pero también encontramos las tecnologías digitales, ¿no? Entonces, pensamos siempre que cuando nos hablan de tecnología es vincular un computador a la clase y en efecto tal vez no sea del todo así. Quizás podemos hablar de lenguaje computacional, fíjense, y un lenguaje computacional no me lleva particularmente a hablar de que tengo que tener un computador en clase. Y lo digo porque sé que ustedes, muchos de ustedes están en lugares lejanos a los centros urbanos y por tanto de pronto el acceso a Internet no sea tan sencillo. O de pronto el acceso a las tecnologías, a los dispositivos no sea tan sencillo. Entonces, claro, pensarnos desde un lenguaje computacional lleva a generar procesos cognitivos relacionados con las tecnologías, pero que no necesariamente vinculan el dispositivo. Y por último, decirles que esas tecnologías, esas digitalidades o la competencia digital, no necesariamente es que yo me sepa manejar un programa en particular, porque por lo mismo que yo estaba diciendo hace un ratico, esos programas, un año y ya el otro año tienen una versión mejorada y hay otra que hace otras cosas y hay otra que hace esto y lo otro y lo otro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? La competencia digital es poder entrar en conversación con estas tecnologías y vuelvo y la pluralizo, de tal forma que tenga yo la habilidad de reconocerlas, explorarlas, interpretarlas y resignificarlas incluso, entendiéndonos como prosumidores, que es un nuevo concepto también que surge a partir de las tecnologías digitales, y es que nosotros consumimos, pero a la vez producimos información en este tipo en estas tecnologías informáticas de la comunicación. Con ello, espero ahí haber un poco redondeado. Creo que la conversación estuvo genial. Espero que hayan disfrutado este ratito de web conference. Algunos ya se me han ido yendo, entonces creo que vamos a ir hacia el último escenario. ¿Listo, Laura? ¿Alguien algo que mencionar? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Quejas, reclamos? Vale, pareciera que no. Con esto voy a pasar a la primera parte. La primera parte que quería contarles es, bueno, el ejercicio
calificación de la primera actividad. Procuré ser muy flexible con ustedes en cuanto a la participación en el foro. Estuve allí muy atento a poderles ayudar. A quienes me escribieron por WhatsApp, me llamaron al teléfono, que siempre les dejo mi número de teléfono allí al pie de la firma. Totalmente dispuesto a colaborarles, como lo seguiré haciendo. Siempre que necesiten de mí, allí están mis datos. Pueden consultarme, pueden llamarme, pueden escribirme. El grupo de WhatsApp también es una excelente herramienta para que de forma inmediata podamos responder. ¿Listo? Ya la evaluación estaba por allí y procuré ser lo más consciente posible de la situación presentada en esta primera parte. Y por último, bueno, yo quisiera ir a la guía de este corte, que yo ya la tenía abierta. Se me perdió. Ah, sí, aquí está. A la guía de este segundo momento, que creo que ustedes ya han venido desarrollando, son muy juiciosos con el asunto. Bueno, la actividad consiste en realizar la revisión bibliográfica, elaborar la síntesis y organizador. Entonces, primero vamos a leer los documentos que teníamos allí, la síntesis y el organizador gráfico que ustedes ya han venido haciendo, algunos han compartido, otros de pronto están por allí a punto de hacerlo, pero creo que ya se ha venido avanzando en varios de ustedes. Recuerden que este organizador gráfico después se va a incluir en el web, en la página web que ustedes están construyendo, con la síntesis que elaboraron. ¿Listo? Entonces, todo lo que hemos venido construyendo, la línea del tiempo, la didáctica, este organizador gráfico, la síntesis que ustedes están elaborando, pues van a compartirla después en nuestra página web. Sin embargo, es importante que la vayamos llevando al foro colaborativo, de tal forma que vayamos dejando la evidencia, yo pueda compartir algunos comentarios con algunos de ustedes. Lo he venido haciendo en la medida de que encuentre la necesidad de hacerlo, aunque de verdad debo felicitarles, ustedes son un grupo fenomenal, no es por, ¿cómo diría? Bueno, como diríamos coloquialmente, no es por Lambert, perdónenme, no encontré la palabra correcta para mencionarlo, pero no es por adularles, esa era la palabra, sino que de verdad ustedes han sido muy, muy juiciosos. Me agrada muchísimo entrar al chat, al foro y encontrar que ustedes están allí trabajando y se han venido organizando, entonces felicitarles. La creación del sitio web, que ya pues es nuestro trabajo colaborativo. Ustedes han debido elegir uno de los mapas que presentaron entre ustedes y a partir de ello han debido elaborar la página, teniendo en cuenta que son 5 pestañas de la página, desarrollando una primera completamente desde la presentación del sitio y de los integrantes del grupo, subiendo la línea creada en el escenario 1 de cada uno de ustedes, luego la síntesis de los organizadores que acabamos de mencionar, y y luego pues me entregarán a mí en un documento Word el acceso al sitio. Aquí hay algunas sugerencias. Yo en algún momento les decía a ustedes, Wix me parece súper sencillo. Es la que yo he manejado. De hecho, he hecho varias páginas desde Wix. Sin embargo, pues ustedes pueden interpretar, reconocer, describir otras páginas. ¿Listo? Recuerden que a mí me entregan un documento en Word donde le hacen una introducción, unos objetivos, un desarrollo pequeñito que me permita llegar al texto y al final me pone el link para poderlo compartir. Y no olviden la bibliografía tampoco y las conclusiones. ¿Listo? No sé si tengamos preguntas de esto. ¿Listo? Parece que no hay preguntas. Muchachos, muchísimas gracias de verdad por tenernos tanta paciencia, por aprovechar estos espacios de conversación. Aprovechense todos estos espacios de web conference. Yo por lo menos procuro que no sea un espacio de darles ahí instrucciones, sino que sea un espacio de que conversemos. En la medida de lo posible invitaremos compañeros que nos puedan compartir desde su experiencia. Si no, pues lo haré yo también desde mi experiencia y desde lo que pueda compartir con ustedes. De verdad, muchas gracias. Inquietudes que tengan, recuerden, estoy siempre atento para colaborarles. Y bueno, no sé,
haya algo más que mencionar. La conferencia está grabada, Soris, en efecto. Yo luego les comparto el link, bien sea por, bueno, yo creo que lo hago en los dos escenarios, en el grupo de WhatsApp y lo Gracias. hago en la página también, en el aula virtual. Muchas gracias. Muchas profesor. gracias, docente. A ustedes, gracias. Un Muchas placer gracias, enorme. profe. Hasta luego. Hasta luego. Buenas, Gracias. gracias. Gracias.